Genial, gracias. Bueno. Recién el estar ahí en la pantalla me hizo acordar mucho esta escena, chicos. No sé, Volver al Futuro 2, cuando lo despiden por la cámara, como que me siento así en este momento. Pero bueno, nada, quería recordarles. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me siento un poco tocada porque acaban de decir recién en el chat cómo fue que con las diapos se pierden un poco. Bueno, voy a hacer lo posible para que eso no ocurra. Ahora, lo que sí, ahora sí tengo fondo blanco, pero bueno, parece siempre estoy un paso atrás, pero voy a tratar de escribir como para que también sobre la pantalla para que puedan ir siguiendo. Bueno, la idea es que voy a resolver el ejercicio 2.9 y el 2.11, y no sé por qué puse el 2.13 ahí, pero igual lo voy a comentar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? Esta guía, si bien ya aprendimos la base de los conductores la vez pasada, esta guía tiene también mucho de el truco, el cómo lo encaro, cómo me conviene pensarlo. Entonces, bueno, vamos a pensar un par de cosas juntos, a ver si ganamos el ejercicio para poder resolver este tipo de problemas. El primero es el 2.9. El 2.9 son dos placas infinitas, paralelas, metálicas, muy extensas, o sea, no dice infinitas, dice muy extensas, pero gracias, perdón. Pero son muy extensas, entonces son infinitas, separadas por una distancia d grande, y están unidas por un cable. Entre ambas se coloca una placa paralela, plana, no conductora, que es esa gris que está ahí, cargada uniformemente con densidad sigma a una distancia d de la placa superior. Hallar el campo eléctrico despreciando efectos de borde. Despreciar efectos de borde es considerar que todas estas placas son infinitas. El problema no explicita, pero yo lo que propongo, porque si no van a llegar un momento en que les va a faltar un dato, es que las placas metálicas en principio están descargadas. El problema no lo dice, pero yo lo agrego siempre, esto. No siempre, en este problema en particular. Porque si no, nos va a faltar un dato en algún momento. Bueno, pensemos un poco, a ver. Un par de preguntas que nos tenemos que contestar y responder. ¿Qué implica que ambas placas estén conectadas por un cable? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me va a implicar en la física? ¿Qué me está diciendo? ¿Que tiene el mismo potencial? Sí, perfecto. ¿Todos ven eso? ¿Qué otra cosa también me puede decir? ¿Qué puede pasar a través de ese cable? ¿Qué es lo que pasa? Pueden pasar cargas. Exactamente, pueden pasar cargas. Entonces, las dos placas que están conectadas entre sí por un cable pueden intercambiar cargas entre sí. Eso no va a ser de cualquier manera. Va a ser de manera tal que, como dijo el primer alumno que no lo registré, no registré el nombre, perdón. Boris. Boris, como dijo Boris, lo que va a hacer es que esa distribución de cargas no va a ser de cualquier manera. Va a ser tal que la placa de arriba y la placa de abajo tengan el mismo potencial. Todo eso implica que estén conectadas por un cable. Mi pregunta es, si no estuviese la placa con densidad de carga sigma, ambas placas, o sea, olvídense, imagínense que acá saco esto que está acá. ¿Qué va a pasar con la carga entre las dos placas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a distribuir? Supónganse que tuviese una carga, no que están descargadas. Supónganse que tengan una carga. ¿Cómo se va a distribuir esa carga? Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Está bien. Imagínense que las placas estas rojas que están acá, que son conductoras, tienen una carga. O que esta inicialmente tiene una carga Q. Y la conecto a esta que inicialmente está descargada. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo las conecto con el cable? A ver qué dicen.
En el chat dicen que se van a polarizar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se van a polarizar? Olvídense, piensen que son muy finitas. ¿Qué va a pasar con la carga? Los oriento un poco. Y va a depender del valor de sigma, ¿no? O sea, ¿Y de qué tan No, no, cerca esté el olvídate, sigma de suponete que cada...? esto lo sacaste. Suponete que esto bueno, lo si sacaste. son iguales, digamos, va a tener la misma carga. Exactamente. Le estoy planteando otros problemas. Le estoy planteando el problema en que sacamos esto, ¿sí? Para que pensemos más o menos. Que esta inicialmente tiene una carga Q y que esta de acá abajo inicialmente tiene una carga 0. En el momento en que yo las conecto, lo que va a pasar es que va a empezar a viajar carga de acá a acá, de manera que la carga final de la placa esta de arriba va a ser Q sobre 2 y la placa esta de abajo va a ser Q sobre 2, porque se tiene como que balancear, ¿sí? Piénsenlo como en una balanza. Como una balanza con masas, bueno, lo que va a pasar es que masas de masas de peso, no de otra cosa. Entonces, van como que se pasan para el otro lado, no sé si me ven las manos. Sí, ¿Sí? Como que Pero eso van va a ser pasando. eventualmente. Es eventualmente en Tipo, este caso particular, pero quería que más o menos analicemos estos casos, ¿sí? Perfecto. Ahora, en este caso particular, en principio todo esto no está cargado y encima tengo una placa en el medio. Bueno, entonces, el cable que une ambas placas indica que el potencial de ambas placas conductoras será la misma, y si yo saco la placa del medio, efectivamente, si la placa interior no estuviese, tendríamos dos placas metálicas de igual potencial. Entonces, nada haría que una placa se cargue más que la otra. Pero al colocar la placa en el interior, de alguna manera, esta simetría se pierde. Por eso es que le llamé a pensar un caso hipersimétrico. ¿Sí? Porque ahora que pongo esta carga con sigma ahí, y que además está más cerca de una placa que de la otra, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y entonces yo ahora les pregunto, ¿cómo encararían el problema? Porque la condición sobre qué tengo la condición con eso, qué condiciones tengo, o qué condición tengo en general para este problema que está acá. Y que las dos placas son equipotenciales. Exactamente. O sea que la condición está sobre el potencial. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Hola. Sí, ok. Bueno, Sí. sí, perdón, estoy como muy demandante. La condición está sobre el potencial, entonces el problema lo voy a encarar desde los potenciales. Ahora, ¿qué tengo? Tengo tres placas, entonces tendría que conocer el potencial acá, e igualarlo, ¿sí? Entonces, para encarar eso, lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico primero. Y a partir del campo eléctrico calculamos los potenciales, ¿sí? Y después planteamos todas esas condiciones. Bueno, esto es un recordatorio. Cuando yo tengo un plano en el origen con sigma, ya dedujimos esto, lo hizo Cruz, el campo tiene esta expresión, sigma sobre 2 epsilon 0 por el signo de z en z versor. Si yo el plano lo desplazo del origen, ¿sí? Entonces a una distancia a respecto al origen, como la única dependencia con z está acá, en vez de poner z, pongo z menos a. ¿Quedó claro? ¿No hay problema con eso? Es solo un repaso esto. Entonces, una vez que sé esto, lo que tengo que hacer es calcular el campo en todo el espacio o el campo producido por cada una de estas placas, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es escribir el campo producido por cada una de estas placas, ¿sí? ¿Quieren tomarse un minutito y hacerlo? ¿Pueden? ¿Quieren o no? ¿O sigo? ¿Sí? Bueno, listo. Escriban. para que escuchemos a los espíritus del aula Federman.
Claro, designado. piensen, pongan así, pongan como el z igual 0 va a estar en esta placa de gris que está acá. Pongan este sistema de coordenadas. Esta está a una distancia d, esta está a una distancia d menos d, y quiero que escriban el campo de cada una, ¿eh? De cada una. ¿Cómo va a ser? Basándose en esto que está acá. Le ponemos a las placas, o sea, a la de arriba le ponemos placa 1 y a la de abajo placa 2, así. Exactamente. Y No sé, quiero que pensate todos tengan una el mismo tiene nombre. sigma 1 y que la otra tiene sigma 2. Exacto. ¿Te acordás que yo decía como en el problema ese de las esferas, que yo asumo una carga en principio, que no conozco y que va a depender del potencial, pero en principio la asumo? Andrea, ¿le dije dónde lo pusiste? ¿Cómo? ¿Le dije dónde lo colocaste? Ahí, eso, ¿no? Ah, ok. No se sabe a qué fracción de D está por arriba de... ¿Cómo? ¿A mí o entre ustedes? Esta distancia acá es D chiquita, Ah, ok. y esta distancia acá es D menos Andrea, D por algún motivo, chiquita. todo lo que estás escribiendo, al menos a mí, no me parece. Me pareció tipo una cosita que quedó lo de Q2. Sí, es pará. Porque hay como un cuadrado acá adelante en que no podés escribir. ¿Querés que lo escriba yo? Si puedo. Ahí lo ves. Eso, es mucho más inteligente lo que vos estás haciendo. Es como que hay un bloque, un rectángulo en que uno no puede escribir. No me preguntes por qué. No sé, porque Zoom lo dijo. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Un minuto más. Un minuto más, dale. Espero que no escuchen los ruidos de mi casa. Listo, profe. Perfecto. Bueno, a mí me dio así. Asumí que las placas tenían una carga Q1 y Q2, y entonces, de alguna manera, es como que esto es el sigma 1, ¿no? Esto es como el sigma 1, sobre 2 epsilon 0 por el signo de z menos d, en z versor. Después la carga Q2, no sé por qué acá dice más, tiene que decir menos. Ah, no, porque acá este punto, en el z versor, en el vector, ¿se ve o no? Sí, se ve. Sí, sí. O sea, la placa 2 está puesta en d menos d. No, en menos d menos d. Entonces si hago z menos menos d menos d, me da esto. Sobraría acá un paréntesis. Y esto sería como el sigma 2. Y esta, bueno, está en el origen, así que es igual a... ¿Les dio más o menos así? ¿Les cierra? Perfecto. A1 y A2 serían iguales, profe. ¿Cómo? A1 y A2 serían Sí, iguales. son iguales, sí. Sí, sí. Sí, de hecho vamos a empezar a usar sigma 1 y sigma 2 acá, directamente. Yo lo escribí así, pero es lo mismo. Bueno, y Andrea, ahora, pregunta. sí.
Ok, perdón. Pregunta. No, está bien. Es que como en el, bueno, por ejemplo, en la placa 1 nosotros pusimos Z menos D y entonces como está perfecto porque está en una dirección Z y le resto D porque ahí está mi origen. Ahora, Exacto. ¿por qué no podría ser para la placa 2 Z, tipo que fuese tipo la misma posición de la placa 1 menos D mayúscula? Porque como planteaste el sistema de coordenadas, la posición de la placa 2 es la posición D menos D grande menos D chiquita negativo. Ok. O sea, pero no puedo hacer la posición de una placa respecto a otra. Siempre tiene que ser No, respecto es al respecto sistema de al sistema de coordenadas. coordenadas. Perdón, es Exactamente. jueves y me falta un café. No, está bien. Está bien. Gracias. Bueno. Y ahora lo que nos toca es hacer superposición, ¿sí? Para conocer el potencial en todo el espacio o para poder hacer la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa, que la diferencia de potencial, ¿cuál va a ser? 0. Exactamente. Tenía un profesor que, pobre, falleció el año pasado, de Física 3, que decía, cuando te preguntan cuánto es algo, es 0 o infinito la respuesta. O sea, si te preguntan así en voz alta cuánto vale, es 0 o infinito. Bueno, era 0. Bueno, entonces calculamos, paren que borro esto, calculamos, déjenme un toque. Calculamos entonces el campo en todo el espacio. Fíjense, o sea, este ejercicio también está bueno para eso, ¿no? Para repasar, o sea, esta guía también, estos ejercicios de conductores está bueno para repasar Gauss. Por eso es que me tomo todo este trabajo. Bueno, entonces, si pensamos que acá pensamos en esta región, en esta región, en esta región y en la región de abajo. Todo esto es un poquito de más, digamos, porque el problema no me pide tanto. Pero digo, bueno, acá todo es positivo, ¿no? Todo el signo de Z siempre acá, de Z menos D, de Z más D menos D, siempre va a ser positivo acá. Entonces todas contribuyen, ¿sí? Sumando. En cambio acá ya sigma 1 contribuye restando, independientemente del signo de sigma 1, y sigma 2 contribuyen sumando. Y acá ya sigma contribuye restando, sigma 1 también, pero sigma 2 sumando. Y abajo todas restando. ¿Le cierra esta superposición así? ¿Alguna duda con eso? Entonces, Todo bien. acá es, ¿sí? Acá es sigma 1, porque fíjense acá, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tengo Z mayores que D, siempre que esté por arriba de D, siempre el signo de Z menos D va a ser 1. Si estoy abajo del signo, abajo de D, o sea, de esta distancia D, si estoy abajo de este punto D, siempre va a ser menos 1. En cambio, si estoy acá, acá, el signo de Z siempre va a ser para acá 1 y para acá menos 1. Y si estoy acá, para acá va a ser 1 y para acá menos 1. Entonces, cuando yo superpongo, no es que acá, porque es un error muy común y lo quiero decir en voz alta, para que no es un tema tabú, que muchas veces piensan que el campo en este punto que voy a poner acá está generado solo por esta placa. Porque es la que está más cerca, como que uno se vuelve como muy material. Es un error muy común. Eso está mal, ¿no? Pensar que solo está generada por esta placa. No, el campo acá está generada por esta placa y por esta placa. ¿Sí? Por todas las cargas. No es que porque está esta delante no ve esta. No. Campo eléctrico está generado por todas las cargas que aparecen. ¿Quedó claro eso? Que es un error muy común. Entonces, bueno, esto nos va a servir también para repasar superposición. Entonces superpongo todos los campos de esta manera. Acá es este para arriba, este para arriba, este para arriba. De alguna manera sería como poner que el campo acá
es E1 más E de sigma más, perdón la letra, más E2. Mientras que el campo acá, abajo, acá sería el E2 más L sigma, vamos a poner E para no hacer tanto lío, menos L1 menos, ¿sí? ¿Se entiende cómo se van superponiendo con este dibujito? Perfecto. Ah, buenísimo. Buenísimo, entonces seguimos. Bueno, y hasta ahora no resolvimos el problema, solo tenemos el campo eléctrico para sigma 1, sigma 2, que no conocemos. Entonces, yo lo que hago es mandarme, tal vez no es la mejor manera de hacerlo, digo, bueno, calculo el potencial en todo el espacio, entonces menos integro el campo eléctrico. Y menos integrar es llegar a esto que está acá. Yo no sé hoy en día si conviene encararlo así, o si en realidad lo que conviene hacer es hacer esto, espero que se vea lo que voy a escribir, perdón, es decir, es hacer esto que voy a escribir acá. Decir que la diferencia de potencial entre las dos placas es igual a menos la integral entre menos d menos d y d del campo eléctrico, que es un campo eléctrico de Z en Z versor, diferencial de Z en Z versor. Esto es igual a 0. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta función que está acá, es una función partida. Ahora esperen que voy a hacer una cosa en blanco para escribir. Ahí muy bien. Les estoy mostrando otra alternativa, pero ahora voy a terminar de mostrarles la propia. Entonces, yo lo que digo es que el delta B, o sea, es la integral entre menos D y D del campo eléctrico de R. Y esto tiene que valer 0 entre las placas. Porque, ¿qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es la integral, es menos la integral del campo eléctrico en esa región. ¿Todos lo ven eso o no? ¿O es algo nuevo? No, está bien. Pero entonces tengo que partir el campo, y ahora les voy a mostrar. El tema es que con esta modalidad, cuando vuelvo va a estar todo escrito, pero bueno. Fíjense que el campo es una función partida. Entonces, no importa. Fíjense que el campo no vale lo mismo en todas las regiones, ¿no? Yo estoy integrando de acá a acá, entonces voy a tener un campo acá y un campo acá, ¿sí? Y el campo E2 es el campo entre 0 y D, o sea, esto sería el E2. Ven todo lo que escribo, ¿no? Sí, Y sí. el campo Sí, acá sí, se ve. es el E1. Entonces tengo que ser cuidadosa en ese sentido.
Entonces, integrar entre menos d y d es integrar el campo o sea, voy a hacer las placas otra vez, un poco déjenme un cachito. Todo esto a pedido de ustedes que están pidiendo que sea como más. Pero ahora vuelvo a mis filmines. Esto sería así, ¿no? Como que esto es D y esto es menos D menos D. Entonces, el campo entre 0 y menos D, esto es igual a 0, así que si pongo el menos es lo mismo, es la integral acá, que sería sigma 1 menos, perdón, sigma 1 menos sigma más sigma 2 todo sobre 2 epsilon 0. Y después, esto integrado en z, menos la integral entre 0 y d, d, menos sigma 1 más... ¿No se ve? Justo ahí. Ok, bueno, no se me enoje. Sigo acá abajo. Menos la integral entre 0 y d, ¿ahí se ve? Sí. Gracias. De menos sigma 1 más sigma 2. Todo esto sobre 2 epsilon 0 de z. Déjenme. Paren que. Presentar. Bueno, ¿sí? Sigo con las cuentas. Acá. Sigo con las cuentas. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Todos ven todo lo que escribí o no? Sí, perfecto. Buenísimo. Voy a borrar acá y sigo acá arriba, ¿sí? Que también se ve. Entonces, yo lo que tengo es que menos, bueno, el 2 sobre epsilon 0 se va, ¿no? Porque está todo igualado a 0, entonces se puede ir tranquilamente. Menos con menos más, o sea que me queda más sigma 1 más sigma menos sigma 2, todo esto por D. Y después, más sigma 1, no, cualquiera. Esa es la de arriba, ¿no? Es D menos Sí, D. ahora lo corrijo. Por 0 menos D sobre D. Menos D. Entonces sería D menos D. Más, para esto de acá, sigma 1 menos sigma, porque tiene un menos, porque estoy usando el menos de acá adelante, menos sigma 2, todo eso sí, por D menos 0, que es por D. Todo esto tiene que valer 0. De acá, llegamos a que, a ver, juntamos todo lo de sigma 1. Sigma 1 por D más sigma por D menos 2D chiquita menos sigma 2 por D igual a 0. Ahora, esto me va a traer una condición entre sigma 1 y sigma 2, nada más.
¿Cómo hago? ¿Qué me falta acá? ¿Qué me falta usar todavía? Puede ser que la carga, o sea, como están inicialmente descargados, sigma 1 más sigma 2. Sigma 1 Vale, por cero. A más sigma 2 por A vale 0. O sea que de acá sale que sigma 1 es menos sigma 2. Eso es porque están descargados, exactamente. Y entonces, con esta ecuación de acá y con esta ecuación de acá, puedo sacar sigma 1 en función de sigma 2. De sigma, que sigma es un dato. Y acá me queda que es sigma 1, 2 sigma 1 es igual a menos sigma, no sé qué, directamente me queda así. Menos sigma de D menos 2D sobre 2D grande. Y saqué la carga en función de un dato que es sigma. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo lo resolví? Bueno, háganse voy a hacer un print de pantalla porque esto no está en la diapo original. Esta es una manera de resolverlo, y para mí es la más fácil de resolverlo. Pero ahora les voy a contar. Sí. También allá. Iba a consultar si, ¿de dónde apareció si A? No entendí la condición inicial exacta. El A es el área de la placa. Sí, pero ¿por qué habías dicho que, o sea, que teníamos que considerar ese dato? ¿Por qué considero esta ecuación que está acá, decís? Esta que está acá. Claro. Es porque que la carga Q1 más la carga Q2 vale 0, porque originariamente no estaban cargadas. Y eso lo asumí yo al principio del problema. Buenísimo, ahí está, gracias. Si no lo asumís, te va a faltar un dato, te juro. Bueno, a ver, ¿paren qué? Una pregunta. Sí. La diferencia de potencial la igualás a 0 porque están descargadas las placas, ¿no? No, la ¿También? igual a 0 porque ¿No? están unidas por un cable. Ah, era por eso, está bien. Es Joya. por eso. Sí, Gracias. de hecho ahora les voy a mostrar Me había olvidado. con la presentación, les voy a mostrar otra manera de resolverlo que igual va a estar bien, pero que es más cuentosa. Se las muestro rápido para no aburrirlos, pero como para que vean. Bueno, quédense tranquilos igual que la capturé. Después se las mando. Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno. Lo que yo decía era que una manera de resolver esto es calcular el potencial en todo el espacio. Y calcular el potencial en todo el espacio no es otra cosa que agarrar cada uno de los campos eléctricos en todo el espacio y hacerle una integral indefinida. Entonces esto es algo por z más a, algo por z más b, algo por z más d y algo por z más d', no sé, más c más d'. Acá lo hice. Entonces, esto es la manera de calcular el potencial en todo el espacio. Es súper completo esto. Pero es una manera de hacerlo. A, B, C, D'. El tema es que, ¿cuántas incógnitas tengo acá? Por un lado tengo A, B, C y D'. Y por otro lado tengo sigma 1 y sigma 2 de incógnitas. Entonces, este procedimiento me trajo 6 incógnitas. El procedimiento anterior, con diferencias de potenciales, me trajo 2 incógnitas, que son las que estoy buscando. Acá no estoy buscando ni A, ni B, ni C, ni D'. No las estoy buscando. ¿Sí? Pero bueno, a veces uno se embarra. ¿Sí? Y bueno, hay que también saber salir del barro. Entonces, ¿qué pasa si yo agarrase así? Si yo agarrase por este camino donde calculo el potencial en todo el espacio. ¿Qué condiciones conozco y qué condiciones tengo? Bueno, las condiciones que tengo son de continuidad, que el potencial tiene que ser continuo acá en esta separación, en esta separación y en esta separación. Ahí me vienen 3 ecuaciones. La otra cosa es que además,
como esto está unido por un cable, el potencial en este lugar tiene que ser igual al potencial en este lugar. La otra condición es que el cero de potencial lo puedo poner en algún lado. Bueno, elijo ponerlo en esta placa. Esto es decir así, que B de Z igual 0 vale 0. Y decir que el potencial acá es igual al potencial acá es decir esto. El potencial yo lo pienso como una función de Z, ¿sí? El potencial es esta función de Z totalmente partida, que tiene que ser continua en todas las separaciones, acá, acá y acá. Estoy poniendo nerviosa, perdón. Que tiene que tener un cero de potencial, por ejemplo acá, lo elegí, y además que el potencial acá y el potencial acá tiene que ser el mismo porque están unidas por un cable. Y además lo que sé es que la carga de acá y la carga de acá sumadas tienen que dar 0. Entonces ahí tengo 6 ecuaciones independientes con 6 incógnitas. Si yo resuelvo todo este sistema de ecuaciones, me da esto. Me dan todas las constantes de integración y además, bueno, me dan estas ecuaciones, todas las constantes de integración, y además puedo sacar sigma 1 en función de sigma 2, que es lo mismo, que es a lo que llegamos recién, ¿no? Que es esto de acá, que es pedir que los dos potenciales sean iguales. Es otra manera de encararlo, más cuentosa, pero también. Claro, el potencial en infinito se va a infinito, por eso es que no lo puse en el infinito. Fíjate que el potencial es una función lineal con z. Entonces no lo puedo poner en infinito en ningún momento. Y lo pongo sobre el plano este. Igual, el resultado al que llegamos de las dos maneras es el mismo. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Algo de, uy, tengo miedo de, ¿sigue la Federman viva? Sí. Tengo miedo de que en el momento no me salga, no me dé cuenta, o algo de eso. No, todo bien por ahora. Bueno, siempre piensen esto, que si las condiciones ustedes las tienen sobre el potencial, lo que tienen que calcular o saber es el potencial o hacer diferencias de potenciales. Piénsenlo así. Bueno, el otro problema es el problema 11, que el problema 11 me habla de los coeficientes de capacidad, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Obtenga los coeficientes de capacidad de inducción, C11, C12, C21 y C22, para la configuración de planos conductores de la figura, ahora se las muestro, despreciando efectos de borde. Despreciar efectos de borde es pensar que son tan grandes que la distancia es despreciable y entonces que son infinitos. Para ello considere que, bueno, les dice cómo están conectados en general, B3 y B4 igual a 0 porque están conectados a tierra, y los otros están conectados a pilas que tienen esta relación. Porque es así el problema que tienen que pensar. Que yo tengo 4 planos conductores dispuestos de esta manera, con esta geometría, y que el de arriba y el de abajo están conectados a tierras, y que estos dos tienen un potencial fijo, dados por una pila si quieren. ¿Qué ocurre? Las cargas que van a adquirir cada uno de los planos no va a ser cualquier tipo de carga, sino que va a estar relacionado, como contó recién Juan, con los potenciales, el potencial propio, ¿sí? Porque tiene que ver con la capacidad propia del conductor, pero además la capacidad relativa, ¿sí? Condiciones en realidad que tienen que ver con la geometría y tiene que ver con el potencial de los otros conductores. Entonces, si yo quiero conocer la carga que tenga Q2, esta carga que tenga Q2 va a depender del potencial propio de B2 y de B4 y de B1 y de B3. ¿Sí? Lo que pasa es que B3 y B4 justo valen 0. Es como cuando agarrábamos las esferitas, ¿se acuerdan? Y las conectábamos a tierra, e íbamos viendo cómo les iba cambiando la carga. Bueno, porque la carga no depende del potencial al que estoy sometido yo, sino también del potencial que me generan los otros. La manera de cuantificar
esa relación entre un conductor y otros, es a través de los coeficientes de capacidad, que son estos que me pide el problema, calcular. C11, C12, C21 y C22. En realidad, lo que vimos recién con Juan, pero que igual Juan ahondó en los coeficientes de capacidad, es que en general uno dice que cuando uno tiene un conductor aislado, la carga que adquiere ese conductor aislado depende del potencial al que es proporcional al potencial al que lo someto, y la constante de proporcionalidad es la capacidad. Ahora, cuando yo tengo un conductor Q1, por ejemplo, este que está acá, Q1, yo lo que sé es que la carga que va a adquirir Q1, como les digo, va a depender del potencial propio, B1, y del potencial B2, y del potencial B3, y del potencial B4. ¿De qué manera? De esta manera que está acá, lineal. O sea que la carga Q1 va a ser un coeficiente constante que depende de la geometría que se llama C11 por B1, más C12 por B2, más C13 por B3, más C14 por B4. La carga que adquiere Q2 va a ser, C21 por B1, más C22 por B2, más C23 por B3, más C24 por B4. Ahora, estos coeficientes dependen de la geometría de mi problema. ¿Los conozco en este momento? No, no los conozco. Es lo que me pide el problema. Entonces me las tengo que ingeniar para conocerlos. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cómo los puedo conocer? Y bueno, si yo tengo la carga, los potenciales son datos, B1, B2, B3 y B4 son datos, no tengo problema. Si yo consigo expresar la carga de alguna manera, puedo calcular cada uno de los coeficientes. Ese es el objetivo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con hasta dónde estoy? Creo que sirvió la clase de Juan, que habló bastante de coeficientes. Más la de Hernán, obviamente, pero... A ver acá en el chat. Vamos bien, ok. Entonces, hay distintas maneras de... A ver, la manera más simple de relacionar... A ver, ¿qué relaciona la carga con el potencial? Bueno, la carga genera un campo eléctrico, y a partir del campo eléctrico puedo encontrar el potencial. Entonces, de esta manera puedo llegar a tener una relación entre la carga y el potencial, y esa relación van a ser los coeficientes de capacidad. Entonces vamos hacia ellos. Hay distintas maneras de hacerlo. Bueno, en principio yo sé que B3 y B4 valen 0, con lo cual, estas ecuaciones que tenía acá al principio, ya estos términos no van a aparecer. Así que se me simplificaron bastante. Y tengo solamente estas 4 coeficientes que calcular, que son los que me pide el problema. Entonces, ¿cómo los calculamos? Es la pregunta del millón. Bueno, en principio, yo lo que sé es que si yo tengo 2 planos, voy a hacer un repasito nada más, que están cargados a baterías cualquiera, B1 y B2, cada uno adquiere una carga sigma 2 y sigma 1, o una densidad de carga sigma 2 y sigma 1. Entonces, estas cargas sigma 2 y sigma 1 generan campo en todo el espacio, ¿no? Un campo acá y un campo acá. La manera de calcularlos es superponiendo esos campos, ¿no? Si yo quiero calcular el campo 1 acá, es sigma 2 sobre 2 epsilon 0 más sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Acá es menos sigma 2 sobre 2 epsilon 0 más sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Y acá es menos sigma 2 sobre 2 epsilon 0 menos sigma 1 sobre 2 epsilon 0. ¿Qué es esto que digo acá? Esto que dije recién es esto que está acá. O sea, de esta manera, ya lo hicimos recién, por eso no ahondo en las cuentas, lo que estoy haciendo es superponer el campo de las dos, superponer el campo de la de abajo de una más la de arriba de otro, y acá la de abajo de las dos. Y entonces tengo el campo en todo el espacio. Si yo quiero conocer la función potencial, acabamos de ver que lo que tengo que hacer es menos integrar el potencial en todo el espacio. Lo que es claro es que cuando tengo planos infinitos, ¿qué tipo de función es el potencial?
cuando tengo planos infinitos cargados. Lineal, ¿no? Exactamente, lineal, ¿sí? O planos infinitos cargados uniformemente. Sí, es lineal, exactamente. Entonces, si yo quiero, además, ver la diferencia de potencial entre B2 y B1, si se fijan, es lo que acabo de hacer recién, que es menos integrar el campo en esta región, nada más. O sea, es menos integrar el campo en esta región. O sea que B2 menos B1 termina siendo el campo eléctrico en 2, que es uniforme, porque es un campo generado por placas infinitas, cargadas uniformemente, por la distancia. O sea que el campo eléctrico entre dos placas termina siendo, dos placas cargadas uniformemente, termina siendo la diferencia de potencial B2 en módulo, ¿no? B2 menos B1 sobre la distancia que separa a estas placas. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Y Bueno, todo bien, todo bien. perfecto. Todo esto es porque lo estoy aclarando porque lo voy a usar, obviamente. Ey, ¿qué hice? Una consulta. Sí. En esa expresión, ¿podrías sacar alguna conclusión sobre qué pasa con las cargas, ya que el potencial es constante? Claro, sí, sí, lo puedo sacar, porque fíjate que el campo acá está relacionado con estas cargas, ¿no? A eso voy, sí, sí, totalmente. Fíjate que el campo acá es, lo voy a anotar, el campo ahí es menos sigma 2 sobre 2 epsilon 0, ay, perdón por el mal pulso, más sigma 1 sobre 2 epsilon 0. Fíjate que acá tengo una relación entre los sigmas y los B, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, estoy a un paso de poder sacar los coeficientes, pero eso lo dejo para el problema. Esto es un ejemplo particular, ¿sí? Entonces, si volvemos al problema original, todo esto yo, a ver, les puede parecer, digo, uy, esta está delirando un poco, se va por las ramas, pero estoy usando el irme por las ramas para repasar cosas de la guía 1, no es porque me guste ir por las ramas. Bueno, entonces estábamos en realidad en este problema, volvemos al problema que tenemos que resolver. Lo que tenemos que hacer de acá es obtener C11, C12, C21 y C22. El problema nos plantea que tenemos planos paralelos con cargas uniformes. Entonces, ¿cómo será el campo entre placas? Chicos, ¿cómo será el campo entre placas cargadas uniformemente? Y la suma de los campos de cada No, pero una. ¿cómo será? ¿Qué tipo de funciones? Constante, ¿no? Ah, claro, sí, sí, eso. Sí, Perfecto. sí, uniforme. Constante, exacto. ¿Cómo será el potencial? ¿Qué tipo de funciones? Lineal. Exactamente. ¿De qué me sirve saber las relaciones entre los potenciales? Ajá. Porque a mí el problema me dice que B2 es mayor que B1. ¿De qué me sirve? Sabes la dirección del campo. Claro, exactamente, porque tiene que ver con el gradiente, exactamente. Bueno, efectivamente si yo calculo, si yo escribo la función potencial entre las placas, fíjense, me está diciendo que la placa, perdón, para un sistema de coordenadas que está centrado, cuyo origen está acá, ¿no? En esta, en B3. Yo voy de B3 a 1, ¿sí? De acá a S, perdón. Quiero chequear que estoy diciendo las cosas bien. Sí. Fíjense, estoy acá es el Z igual 0, a una distancia C está la placa con B1, a una distancia
B más C, o una posición B más C, está la placa con B2, y a una posición B más C más A, está la placa con B4, que es 0. Entonces, esto es lo que grafiqué acá. O sea, de 0 a B1, o sea, me está diciendo que B1 es positivo, además el problema hay que B2 también. ¿Sí? Tiene esta pendiente, después de B1 a B2, y después de B2 a B4. Fíjense que me sirve de saber que B2 es mayor que B1 para hacer este gráfico, porque si no, este B2 podría pasar acá abajo. Pero con todos los datos que tengo del problema, sabiendo que son placas uniformes, que es una función lineal, la relación entre B2 y B1, y saber que B3 y B4 valen 0, me sirve para calcular el campo eléctrico, perdón, el campo eléctrico no, también me va a servir para el campo eléctrico, pero me sirve para calcular el potencial en todo el espacio. Este es el potencial en todo el espacio entre placas, perdón, el potencial entre placas. Vamos a esto, si quiero calcular el campo eléctrico, que acabamos de ver, que es B1 menos 0 dividido C, que es B2 menos B1 dividido esta distancia que es B, y que es B4 menos B2 dividido esta distancia que es A. ¿Estamos de acuerdo que esos son los campos eléctricos? Campo Sí. eléctrico acá No se ve ahí. ¿no se ve? Simplemente que dice igual menos B1. Voy a matar a alguien. Sería tanto más útil, ¿no? Que se pudiese ver. A ver, fíjate acá. Ahí se ve. Es medio loco esto. Esperen que ahora vamos a estudiar el tema del signo, porque parece que puse mal el signo. Igual se entiende, o sea, Fíjense, serían como las pendientes, ¿no? Digamos, de cada recta. son menos las pendientes en realidad, Claro, sí, sí, sí. Ahí va. porque ocurre esto que está acá. Entonces por eso quiero ver lo de los signos. ¡Ay! Ahí está. O sea que acá sería positivo, acá sería negativo, y acá sería B2. No, está bien, acá es negativo entonces. No, está bien. Acá es negativo, estaba bien. Lo había puesto bien. Mi intuición me había. Y acá es B2 sobre A. O sea que ya tengo el campo entre placas, ¿sí? Con todo, con lo que deduje de los planos en general. O sea, lo que estoy usando es la información de los planos en general. Perfecto. Una captura de pantalla para después mandárselos. Y necesito... Perfecto. Entonces, en realidad esto va a ser así. Porque si el potencial crece de acá a acá, entonces el campo va en contra. Si el potencial crece de acá a acá, el campo va en contra. Y si el potencial crece de acá a acá, el campo va en contra. O sea, va en contra del crecimiento del potencial, el campo eléctrico. Una pregunta, perdón. Sí. Ahí, digamos, ahí delta B, o sea, sería B final, o sea, sería, digamos, B en, digamos, por ejemplo, ¿no? El de arriba de todo sería el potencial en, B4 o sea, en la menos placa B2. B2 menos B4, sí. Ok, O sea, perfecto. no, pero pensarlo de otra manera. Yo sé que de Sí. B4 a B2 hay un potencial lineal. ¿Hacia Sí. dónde crece? Hacia B2. Eso es lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. No, ¿Qué es porque lo que este que acabo ves es de hacer recién? Digo, la claro, pendiente de acá a acá es positiva, entonces el campo, el E1, es negativo. claro, ahí va. No, porque eso es en los libros como que ponen el Que es esto que delta está acá. como al revés. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. No, claro, no, esto del delta, esto sí, tiene que ver la diferencia hacia dónde crece. Genial. 10 puntos, gracias. Entonces, otra manera de hacer esto es decir que, bueno, los voy a volver locos.
Bueno, entonces llegamos a los valores del campo que calculé recién en el gráfico, con las pendientes. Y entonces, que me queda así, como lo acabamos de hacer recién, o sea, es restando, dividiendo por la distancia, y viendo que si, o sea, que si de acá a acá decrece el campo, entonces de acá a acá crece, o sea que es positivo en Z. ¿Sí? Entonces, el E1 me tiene que quedar en Z. El E2 me tiene que dar en menos Z, está bien porque B2 menos B1 es positivo, con este menos me queda en Z versor. Y acá me tiene que dar en menos Z. B1 menos B3 sobre C, es lo que acabo de hacer recién con el gráfico. Lo escribo acá. Lo que pasa es que B3 y B4 valen 0, o sea que se van. Entonces, pero por otro lado, voy a usar esto. Por otro lado, yo sé que los campos eléctricos están relacionados con las cargas. Yo podría escribir todos estos campos eléctricos que están acá, yo los puedo escribir en función de las cargas. Y entonces de esa manera voy a poder relacionar de este lado las cargas con los potenciales. Otro truquito es hacer cuánto salta el potencial, el campo eléctrico. Es decir, si yo voy en esta dirección, de acá a acá, cuando yo atravieso una placa, el campo eléctrico salta de acá a acá, sigma 1 sobre epsilon 0. Y el campo eléctrico salta de acá a acá, sigma 2 sobre epsilon 0. ¿Sí? Porque, ¿no? Recuerden que, por las dudas, que esta tiene, perdón, sigma 2 y esta tiene sigma 1. Entonces, si yo salto de acá a acá, ¿no se ve? No, ahí eso, las flechitas sí, si escribiste algo antes no. Ok, don't worry. Acá sigma 2 y acá sigma 1. Entonces, si yo voy de acá a acá, es decir, si yo hago E3 vectorial menos E2 vectorial en la dirección Z por el producto escalar con Z versor, esto es sigma 1 sobre epsilon 0. Yo creo que esto lo mostró Hernán, si no igual yo me voy a dedicar a hacer esto una de estas clases, que es cómo pasar de la divergencia de ρ, de divergencia de epsilon igual a ρ sobre epsilon 0, a pasar a una forma superficial. De todas maneras vimos muchas veces, ya es algo que usamos un montón de veces, que cuando yo atravieso una superficie cargada, el campo salta sigma sobre epsilon 0. ¿Alguna duda con esto que escribí acá? ¿Ninguna? Bueno. Y entonces, cuando voy de acá a acá lo escribí distinto, está mal. Una pregunta, perdón. Eso, Sí. o sea, eso que pusiste, el producto, digamos, escalar con Z versor sería como la diferencia entre los módulos, básicamente, ¿no? Sí, sí, es la diferencia entre los módulos, pero tenés que tener en cuenta los signos, por eso es que lo puse vectorial. Ah, genial. Y lo mismo, a ver, lo pueden encarar así, o lo que pueden hacer es decir, bueno, cuando yo estoy acá, el campo eléctrico generado en 1, lo que pasa que si ustedes tienen que escribir el campo eléctrico generado acá, es debido a sigma 4, sigma 2, sigma 1, sigma 3. Y entonces se les va a enrollar mucho de cuentas y van a empezar a aparecer sigma 3 y sigma 4 que no la conocen y que no la necesitan. Entonces, encarar así el problema con las diferencias, me está resolviendo que solo están entrando en juego la sigma 1 y la sigma 2 que necesito. ¿Se dan cuenta? Es como un truquito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué lo encaro así? Con los saltos. Es una Sí, estrategia, perfecto. digamos. Y lo mismo si voy de acá a acá en Z, entonces es al revés, perdón, es de donde voy a donde llego, es al revés, por eso, perdón, me equivoqué los signos. Es de donde llego, de donde voy, es
menos a donde llego es E2 menos E3, es así, es a donde llego menos de donde voy, por Z versor es igual a sigma 1 sobre epsilon 0. O sea, esa es la dirección, o sea, planteo la dirección así, y es E1 menos E2 por Z versor igual sigma 2 sobre epsilon 0. Ahora sí, que es lo mismo que está escrito acá. Sí. Bueno, entonces, a partir de esto, y además pudiendo tener cada uno de los campos eléctricos escritos en función de los potenciales, puedo relacionar las cargas con los potenciales. Una vez que yo relaciono las cargas con los potenciales, saco los coeficientes, que es lo que me pedía el problema. Bueno, a un print de pantalla, a un save. Y sí. Bueno, como les digo, cada campo eléctrico yo lo puedo calcular en función de los potenciales, como hice en el gráfico de recién. Y entonces, fíjense, por un lado tengo los saltos de los campos eléctricos, que cada uno está expresado en función del potencial, igual a sigma 1 sobre epsilon 0. Y acá, las diferencias entre los campos eléctricos, que cada uno lo puedo escribir en función del potencial, igual a sigma 2 sobre epsilon 0. Y así me termina quedando que sigma 2 es epsilon 0 por esta diferencia de campos. Pero el E1 yo lo tengo en función de los potenciales, y el E2 también lo tengo en función de los potenciales. En la dirección Z versor, y cuando hago Z versor por Z versor es 1. B4 vale 0. Y B3 también. Entonces me termina quedando que sigma 2 con los potenciales depende de esta manera. Ahora, la carga es sigma 2 por el área, el sigma 2 por el área de la placa. Entonces, si yo multiplico acá y acá por el área, obtengo Q2 es igual a todo esto por una combinación lineal de B2 y B1. Y si yo reescribo esto, o sea, fíjense, entonces tengo que Q2, a ver si acá se ve, que Q2 puede ser un alfa por B1 más un beta por B2. O sea que Q2 es igual a por epsilon 0 con un menos sobre B por B1 más A por epsilon 0 por 1 sobre A menos 1 sobre B, todo esto por B2. O sea, solo despejé esto de acá, ¿no? Esto de acá lo despejé así. Entonces, esto que me aparece acá multiplicando a C1, a B1, es el C2, 1. Y esto que me aparece acá multiplicando a B2 es el C22. Entonces yo llegué a que Q2, la placa Q2, no se va a cargar de cualquier manera. Se va a cargar como una combinación, ¿sí?, lineal de B1 con B2, de B1 y B2. ¿Con qué coeficientes? Con los coeficientes de capacidad, C21 y C22. Que, si se fijan, solo depende de variables geométricas y del medio, del área, de epsilon 0, y de las distancias relativas. ¿Quedó claro cómo se calcula esto? A mí me quedó grabado solamente como usaste que el campo... No escucho, banca, que sube el volumen. Sí, decime. Usaste que el campo que uso esperar el Z versor era epsilon 0 sobre... No, sigma sobre epsilon 0. Sí, el salto de la componente, sí.
¿Eso te quedó pendiente? Sí, ¿eso lo tendría que verse en la teórica? Sí, pero igual yo lo voy a volver a explicar. A ver, déjame ver. Espérame. Sí, pero sí, en realidad asumí que en realidad esto es así. Te lo cuento, te lo cuento así a grosso modo. ¿Para qué voy a dejar de compartir acá y te lo cuento más o menos así? Si vos tenés una superficie con sigma, y de este lado tenés un E1, y de este lado tenés un E2, con cualquier dirección, ¿no? No siempre normal a la superficie. Y esta es la normal. De alguna manera se puede demostrar que a donde llego menos la componente normal de a donde llego menos la componente normal de donde voy es igual a sigma sobre epsilon 0. Es esa. Pero para qué, ahí lo busco. A ver, pues yo esto lo tengo armado alguna vez. Bueno, pará, terminemos esto y ahora me dedico a eso que está ahí. Creo que con esto terminamos. ¿Alguna duda sobre este problema en particular, más allá del salto del campo eléctrico? ¿Ninguna duda? Bueno. Y para un cachito, ¿qué hora? Ahí veo porque lo tengo. Sí. Mira, es medio complejo. Ay, gracias. Es medio complejo, pero viene por acá el asunto. Suponete que vos tenés una placa, con una cierta densidad de carga ρ en volumen. Y vos sabés la ley de Gauss, que si vos armás una superficie como la que armé yo acá, suponete un cubo, el flujo es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Eso equivale a decir, ¿sí?, que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. O sea, si vos a esta la integrás en volumen y usas la ley de Gauss, el teorema de Gauss, perdón, llegás a la ley de Gauss, que es esta que está acá. Entonces, una manera de hacerlo es decir, bueno, si yo sé que el flujo a través de todas estas placas, digamos, es la carga encerrada sobre epsilon 0, lo que digo es, bueno, el flujo a través de esta placa, que sería E2 por la normal por este área, más E2 por la normal por este área que está acá, por el área tangencial, tendría que hacer, suponemos que no hay flujo en esta dirección, ¿no? Que no hay en las caras laterales. Menos ¿por qué? Porque esta normal es para abajo. Menos E1 escalar esta normal por este área, menos E1, porque va para el otro lado, escalar esta normal por este área que está acá. Todo eso sería el flujo, o sea, es integrar esto el flujo, es igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada es ρ por el área esta que encerré, por esta altura h, sobre epsilon 0. Ahora, si vos empezás a achicar esto que está acá, es decir, a extender esa h a 0, solo vas a tener flujo vertical. Esto es el flujo tangencial, esto es el flujo lateral, o sea, este es el flujo que sale por acá. Y concéntrate en mirar el flujo vertical. Si vos
achicás esto, los flujos laterales empiezan a decrecer, porque H tiende a 0. Y esta carga que está acá se empieza a comprimir, pero sigue siendo constante. Cuando yo ya comprimo tanto ese ladrillo, ya directamente no tengo flujo lateral. Y esto que está acá, ρ por A por H, termina siendo ρ por H, termina siendo sigma, y esto sí empieza a ser sigma por A. Y entonces, si vos lo ves, lo que te termina quedando es que esta área con esta área con esta área se va, y lo que te termina quedando es, no sé si ve, bueno, lo escribo acá, es que E2 normal menos E1 normal, o sea, las proyecciones normales de los campos eléctricos, terminan siendo sigma sobre epsilon 0. ¿Qué es lo que acabo de usar recién? ¿Quedó claro? ¿O fui muy rápido? Sí. Sí, más o menos para que veas de dónde sale. Pero vale siempre, porque yo simplemente partí de la ley de Gauss. ¿Sí? Es lo que se suele llamar como condiciones de contorno, ¿viste? Juan, si querés deja de grabar, ¿eh? Dale.